Las Escrituras nos enseñan una llave para entrar en la presencia de Dios. Y se llama el temor del Señor. No es algo anticuado. No es miedo, sino es nuestro corazón rendido en obediencia. Y consciente de tomar en cuenta al Padre en cada decisión. El temor del Señor retará tu manera de ver a Dios. Y abrirá las puertas del cielo para derramar sobre ti la más rica bendición. Serie Temor del Bueno. Buenas noches a todos, bendiciones, la paz del Señor. Le damos las gracias a nuestro amado Jesús porque siempre que nos reunimos dos o más en su nombre, Él sigue cumpliendo su promesa y Él está aquí en medio de nosotros y lo hemos experimentado en el tiempo de alabanza, de adoración y ahora en ese tiempo de compartir la palabra que lo vamos a hacer esta noche con nuestra hermana Heli. Bienvenida, Heli. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor. Por este momento que el Señor nos permite compartir de Él, de su palabra, un poco de nuestra experiencia, pero es Él mismo, es su Santo Espíritu el que habla. Definitivamente es el Señor obrando a través de nosotros. Somos imperfectos, pero perfeccionados por la gracia. Y eso es lo que hoy queremos compartir. Y siempre cada fin de serie, cada fin de mes, tomamos un tiempo para tener una conversación con alguno de los miembros de Comunidad Jovel, y esta noche está Heli con nosotros y hoy vamos a hablar, cerrando la serie del temor del bueno. Y como hemos visto al principio desde esta serie, esta escritura en la que nos hemos basado sobre el temor de Dios es un principio de las Escrituras que nos enseña cómo acercarnos a Dios y cómo caminar en nuestra vida y cómo tomar las decisiones confiando en aquel que nos ha amado y honrándolo profundamente. Ese es el temor del Señor. Y hoy, pues que estamos aquí, hermana Heli, usted es una mujer de fe, tiene más tiempo que yo en esta casa de Comunidad Jovel. Sus hijas, parte de su familia han nacido prácticamente en esta casa. Sí. Usted ha visto la mano de Dios en muchas etapas de su vida y creo que sin duda alguna el temor de Dios ha sido algo que ha acompañado esos años y ese caminar en el Señor. Y hoy me gustaría que nos compartiera cómo usted llegó a conocer este asunto del temor del Señor. ¿Fue por una enseñanza? ¿Fue por una experiencia? ¿Cómo ha sido para usted llegar a este principio? Este proceso, ¿no?, de entendimiento, porque es de entender y es procesarlo, es procesar cómo es el temor del Señor. Pudiera yo decir que en un principio viene siendo como una instrucción nada más, una instrucción que primeramente te lo enseñan y te dicen, así debes de caminar, esto es lo que debes de hacer y pues lo vas haciendo, pero obviamente que vas teniendo como que una transformación, ¿no? Hasta que llegas a tener, o en mi vida personal, en mi experiencia personal, es hasta el punto en que tengo un encuentro con Jesús, un encuentro con Jesús vivo, resucitado, glorificado, en el que empiezo a entender que la presencia de Jesús, que la presencia del Padre está en Jesús y que es Él el que viene a enseñarte en ese caminar y sin duda es como te trae claridad el Espíritu Santo. Cuando yo entendí, cuando yo
yo lo pude entender a través del Espíritu Santo. Yo pude entender que el temor de Dios estaba ahí y se estaba haciendo presente como un regalo, como un don del Espíritu Santo, no como un miedo a acercarme a la presencia del Padre, que se manifestaba a través de todo lo que iba conociendo, a través de las experiencias que yo tenía, a través de la palabra, de la instrucción que se me daba, pero sin duda creo que fue el tener ese acercamiento con la presencia del Espíritu Santo, el que dio claridad a mi vida de que el temor del temor de Dios, de lo que realmente era el temor de Dios. Amén. Creo que ese fue también el caso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La Escritura nos enseña en Deuteronomio 6:24 lo siguiente, cuando Dios le está dando la instrucción de la ley al pueblo, le dice: entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Qué tremendo. Es algo que ciertamente llega a nosotros pues, por una enseñanza, pero se tiene que volver parte de nuestro corazón, parte de nuestra esencia, por la obra y la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Así es. Y usted en algún momento, como a todos probablemente nos pasa, ¿usted confundió el temor de Dios con miedo a Dios, al Dios que castiga, al Dios que a veces nos dijeron que te iba a regañar? ¿Cómo fue eso para usted? Sí, definitivamente yo creo que en muchos momentos, porque en tu mente cuando solamente está la instrucción o cuando se te dice como una ley, ¿no? Que tienes que hacerlo pero no lo entiendes, llega en ti la confusión y el temor. Quizás muchos ahorita que están viendo esta transmisión se identifican con esto, que pasaron ese proceso, o que si lo están viendo por primera vez pueden decir: yo estoy en este momento, estoy un poquito confundido, estoy confuso porque a mí me enseñaron mis padres, a mí me enseñaron mis maestros, a mí me enseñó el catequista, a mí me enseñó una persona que para acercarme a Dios, el temor de Dios estaba ahí presente y que no tenía que hacer tal o cual cosa porque Dios me iba a castigar, que me tenía que portar bien porque Dios te va a castigar si no te portas bien. Y vas creciendo. En mi persona fue de esa manera, ¿no? O sea, no voy a hacer las cosas mal o no deseo hacerlas mal. Necesito obedecer, no por convicción, sino porque tengo miedo de que me castiguen, de que Dios me castigue. Pero hoy puedo decir que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo y que no se trata de miedo, no se trata de tener una distancia, todo lo contrario, sino es el humilde reconocimiento de la grandeza de Dios. Porque cuando tuve ese encuentro con Jesús, pude ver la grandeza de Dios y que Él es tan grande y que aún siendo tan grande se anonadó a sí mismo y se hizo como yo, y esa era la manifestación de su amor, y que Él quería estar cerca de mí, que Él quería que yo no tuviera miedo, que Él venía con una buena noticia, que algo bueno tenía preparado para mí. Y entonces ante tanta grandeza, entonces yo pude entender en ese momento que yo temía, pero temía el separarme de Él, que yo temía el no poder tener su presencia, que yo temía que era ese temor bueno de decir: no puedo, o sea, no puedo seguir adelante, no puedo caminar porque no quiero sin Él, porque ya era parte de una convicción, de algo personal. Y creo que todo esto es lo que vino Jesús a traernos, es lo que vino Jesús a enseñarnos. Él decía, y yo recordaba estas palabras, ¿no? Todo lo que yo hago lo he visto de mi Padre.
Y Él vino, dijo Jesús, yo no he venido a abolir la ley, vine a perfeccionarla, y que su perfección estaba en el amor, pero era tener esa convicción de la grandeza humilde de Dios, y donde nuestra alma llena de amor se regocija y no quiere ofenderle. No quiere ofenderle porque no quiere separarse. Y eso es lo que podía experimentar, y es lo que Jesús vino a traernos, y que el Espíritu Santo constantemente nos ayuda. Y sí, definitivamente a la pregunta, ¿no? O sea, a la pregunta, o sea, ¿lo he confundido con temor? Sí. Y yo creo que ahora que conozco que las Escrituras, que leo la palabra de Dios, que es mismo Jesús hablándonos constantemente, yo declaro las palabras, ¿no? De que cuando viene a mí a veces la debilidad, cuando viene a mí la duda o un miedo ante tal situación, entonces yo creo las Escrituras y las declaro diciendo que Él no me dio ese temor, sino dominio propio. Amén. Y le pido al Espíritu Santo que venga en mi ayuda, que venga en mi auxilio, y Él es el que me levanta constantemente. Wow. Y volviéndonos un poquito a lo primero que nos decía, cómo el temor es algo, el miedo es algo cultural en nuestra sociedad, que es algo que nos enseñan de una manera torcida, tomando algo bueno como es el temor del Señor, el honrarlo, el buscar en cada decisión hacer lo que a Él le agrada. Es algo bueno porque nos conviene. Sí. La misma Escritura nos dice, ustedes teman al Señor para que Él los siga bendiciendo. Pero culturalmente está la maldición, podemos decirlo así, de caer en el miedo de que Dios nos va a castigar. Y qué fuerte se oye eso. Y a veces está como muy, como ya lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, es como algo que toleramos o dejamos pasar o no hay filtro, ¿no? Y eso se vuelve realmente en una maldición ¿cuál es la solución? Conocer al Señor. Ajá. Y usted la ha encontrado, usted lo ha visto. Y sabe, la Escritura nos dice eso exactamente. Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la experiencia que el Señor nos está llamando a vivir. El miedo es algo que naturalmente tenemos nosotros. Como seres humanos hay un instinto de supervivencia, ¿no? A veces los niños parecen no tenerlo, ¿no? Que parecen seres humanos que cada día están con un objetivo en ver de qué manera se van a accidentarse o van a hacerse daño. Pero un adulto, ya cuando uno madura, llega a una edad, dice, ay, esto no. Y a veces ese miedo va escalando a un grado que nos encerramos terriblemente. Pero el temor de Dios es la medicina para esos temores. El temor de Dios, sí, entendida como esa alma llena de amor, consciente de la fragilidad de llegar a ofenderle a Dios y perderle. Amén. Es no querer perderle. Es temer no tener su presencia. Wow. Es temer que el amado no esté. Temo al Dios que pase y no vuelva, ¿no? Esa actitud de decir, no debo jugar con lo santo. No debo tomar lo santo como común y hacer de lo común o de lo vil santo, hacer ídolos de cosas que Dios no ha llamado a seguir o a obedecer. Y qué bueno es esto que nos está compartiendo, ¿no? Entonces, ahora para usted, ya en su caminar en estos años en el Señor, su experiencia, ya que pasó de un conocimiento a una experiencia viva, guiada por el Maestro Espíritu Santo, ahora, ¿cómo a usted le ha cambiado o ha modificado su manera de tomar las decisiones en su vida este principio del temor del Señor? Obviamente que cuando conoces algo, conoces a alguien, ¿no? que es verdaderamente importante para tu vida, pues temes perderlo. Y recordaba estos pasajes, ¿no? Estas parábolas de la moneda, de la mujer que perdió la moneda,
del tesoro, del hombre que fue y encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y para comprar ese campo donde estaba ese tesoro. Y yo creo que cambias todo lo que tenías antes y que no es ya importante porque has encontrado un tesoro. En las decisiones, ¿cómo afectan las decisiones de mi vida? Pues es que hay un antes y hay un después en la vida personal. No solo en mi vida personal, yo la he visto en la vida personal de muchas personas de esta comunidad, de otras comunidades que conozco, como cuando él ha pasado y ha manifestado su amor, dices, no quiero perderle. Y afecta en tus decisiones, claro que sí, en las decisiones personales, profesionales, en decisiones muy, muy importantes de tu vida, porque ahora, hoy por hoy, yo le digo, Señor, esto te agrada, esto es bueno. Pueden venir muchas propuestas en mi vida, quizás antes. Y propuestas atractivas, ¿no? Propuestas... Sí. Jugosas, vamos a decir así. Que en otro tiempo, que en otro momento, antes de saber lo que era el temor de Dios, yo hubiera dicho, no, pues sí, o sea, si se me presentó esta oportunidad, yo lo puedo hacer, ahí está. Pero hoy por hoy es decir, Señor, esto te agrada, wow. Esto es agradable a ti, tú vas a estar ahí, esto en realidad... me beneficia o me perjudica. Tú qué dices, tú que estás ahí presente, tú que has estado conmigo y que ahora yo sé que estando contigo pues lo tengo todo. Wow. Y afecta de manera directa todo lo que tú haces, lo que tú dices, las decisiones que tú tomas. Yo creo que el temor del Señor, como lo comparte, agudiza el discernimiento, ¿no? Agudiza esa manera de tomar las cosas, no en un prejuicio, sino que se vuelve tan dentro de ti o toma un lugar, una posición en tu corazón, que es como esas alarmas que están en el súper, ¿no? Que cuando pasa cierta cosa por un lugar que no tenía que entrar, ¡pum!, algo se despierta en tu corazón y dices, hey, ya no debo seguir adelante en esto, porque esto no es parte de quien soy llamado a ser. Esto no es lo que Dios tiene para mí, aunque parezca jugoso, suculento, placentero, como le quieras decir, aunque para ti sea beneficioso incluso, pero si eso no agrada a Dios, el temor del Señor te ayuda a tomar la decisión correcta. Amén. Wow. Y aquí, hablando de eso que va impregnando, va marcando en nosotros, al conocer el temor del Señor, ¿qué parte del carácter de Dios es la que le muestra esto de hablar del temor del Señor? Porque a veces podemos decir, o las personas pueden pensar por todo esto que hablamos de que Dios castiga, Dios te va a regañar, que el temor de Dios es algo anticuado, pero yo creo que no lo es, sino al contrario, nos revela su carácter. ¿Usted qué ha conocido más de Dios, de su carácter, de quién es Dios en su vida a través del temor del Señor? Sí, ahorita que mencionaba, ¿no? Cómo el pueblo de Dios iba caminando con un temor bajo la ley. Y yo siento que el carácter de Dios se ve manifestado, pero de una manera paterna. Wow. Primero, cómo entender su carácter, entender la paternidad de Dios. Y esto es muy simple. Es el ejemplo de cualquier papá, de cualquier persona que está criando a su niño, que lo ama, que obviamente que lo ama y que está ahí para él y que se da todo para él. Yo creo que las actitudes, el carácter se ve manifestado ahí. Muchas veces he visto y me he visto yo, a lo mejor cuando tenía mis hijos chiquitos no lo veía de esta manera, ¿no? Por las prisas, por el trabajo, por los afanes. Pero ahora que tengo nietos, yo lo veo todo más claro. Yo veo que se manifiesta la paternidad y el amor, aunque a veces haya severidad, que hay cuando tú le dices a tu hijo, o sea, te amo y te digo que esto
no se debe de hacer porque va a traer una consecuencia, pero se ve manifestado constantemente el amor, la bondad del Padre en la corrección, en el estar cerca, en el caminar, en el enseñarle a caminar, el enseñarle a comer, en el enseñarle a hablar, en trabajar para tener un crecimiento. Y yo creo que ese es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios que nos va acompañando a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, a que este tiempo en el que tú estás, en el tiempo que tú estás viviendo, en la etapa que cada uno de nosotros vaya pasando, Él nos sigue amando, Él te sigue amando con amor eterno. Él te sigue amando como ese Padre bondadoso y que a veces se muestra severo, tiene un carácter severo y a veces pareciera duro, pero no es castigador. Es la consecuencia a veces de nuestros actos que por desobediencia hemos caído en algo que no le ha sido, no es que no le sea agradable, sino que no es agradable para nosotros. Y nos conviene y por eso Él tiene que entrar, ¿no? Ajá, así es. Pero Él siempre, a pesar de todo eso, ahí está Él en su bondad, en su paternidad. Creo que entender la paternidad y que tengamos cada uno de nosotros la identidad de hijos de Dios, poderla entender, eso nos da y me ha dado a mí certeza y seguridad de que le puedo obedecer porque es un padre que me ama y siempre va a querer lo mejor para su hijo. Qué hermoso es esto, porque realmente tanto nos ama el Señor que no solamente nos muestra lo bueno, o sea, aquello que es sabroso, podemos decirle, como el dulce, o aquello que nos llama la atención y nos hace agua a la boca, sino también nos muestra aquello que nos hace bien y en su carácter. Es decir, carácter es aquello que Él aplica e imprime en nosotros a través de la madurez, a través de la llamada a dar algo más para el Señor o a tener una actitud consciente y agradecida de lo que Él ha hecho con nosotros. Eso es algo que a lo mejor no es muy popular, pero que es algo que imprime en nosotros algo que va a ser eterno, que nos va a cambiar nuestra vida, va a cambiar el curso de muchas cosas que a lo mejor naturalmente hubiéramos llegado a hacer, y nos va a llevar a un lugar mejor, guiados por el temor del Señor, en nuestro corazón impresa su bondad, sabiendo que Él no regaña ni castiga, pero también el temor para valorar tanto el sacrificio del Cordero de Dios. Y también la paternidad, para saber que nunca estamos solos, que nuestro Padre está con nosotros y no hay temor que pueda contener el amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Yo recuerdo una experiencia cuando recién salí a trabajar fuera de aquí de Hermosillo. Recuerdo que yo llegué a una casa, imagínense, ¿no? Como todo, o sea, no estás en tu casa, vas a vivir en otra parte. Y pues en esa parte donde vas a vivir, pues no vas a recibir el mismo trato a lo mejor. Quizás tengas que pagar. A mí no me cobraban nada, pero sí tenía ciertas reglas que seguir. Y yo empecé como que a tener miedo, porque me decían a la persona de la dueña de esta casa le gusta esto y esto y esto y esto. Yo recordaba todo eso cuando meditaba sobre el temor de Dios, ¿no? Pero cuando yo fui conociendo a la persona, a mí no me pareció que era todo lo que, quizás sí, quizás yo cumplía primero como pues para quedar bien, y yo sabía lo importante que era esa persona y que como que todo el mundo se cuadra, ¿no? Hacia esa persona. Y yo poco a poco fui entendiendo que esa persona lo hacía simplemente porque amaba, y que no era la única persona, y que entonces yo en mí empezó, sí, ese temor, como que ese temor santo, y a lo mejor una reverencia hacia, quiero que todo esté bien, pero quiero agradarle. O sea, y no es porque le tenga miedo, sino porque me agrada agradarle. Y cuando, ahorita que compartía, ¿no? Cuando mi mente
fue transformada de un miedo a un temor santo. Ese temor de Dios como regalo del Espíritu Santo. Yo entendí, ahorita que hablaba de la paternidad y del amor, comprendí ese amor tan grande que el Padre tiene con nosotros, que en su amor, Él venía, sí, venía caminando con nosotros siempre, pero cuando yo descubrí, híjole, o sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. O sea, sí, hay muchas cosas que yo no entendía, pero me ama. O sea, y esa persona lo ha dado todo por mí. Se ha despojado de todo porque me ama. Entonces es cuando yo empiezo a reconocer y soy consciente de la fragilidad que yo tengo. Y yo ya no quiero perder a esa persona que me ama, porque quiere lo mejor para mí. Temo perderlo. Temo ofenderle. Y le he ofendido, sí le he ofendido. Y lo he perdido, sí lo he perdido. Pero no es porque Él se aleje, sino porque Él no puede convivir con eso que no le agrada, con eso que no es su esencia. A veces nosotros, o sea, como jóvenes, como padres, como adultos, a veces no pensamos como Él piensa, pero yo digo, Espíritu Santo, ven y recuérdame lo que le agrada, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y cuando nosotros nos humillamos de esa manera para reconocer su grandeza, para reconocer que yo soy frágil, que yo me equivoco, pero que Él es tan grande y hay reverencia en las palabras para aceptar que Él es el Todopoderoso. Entonces yo no quiero perder yo no quiero perder ese tesoro. Amén. Dice en la Escritura, en el Salmo 34, está David hablando, el rey David, y dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Creo que es el llamado del corazón del Padre el que nos invita a abrazar el temor del Señor. Amén. Amén. Así es. Y ya casi terminando, hermana Geli, una pregunta más que le quiero hacer para compartir. ¿Cómo ha sido para usted vivir y entender el temor del Señor? Hablando de este proceso que hemos estudiado en la comunidad, de que el temor del Señor llega a un corazón que primero entra en orden, y en ese temor del Señor, cuando uno vive orden, la gloria de Dios se manifiesta, y debemos continuar en el temor del Señor para no caer en juicio, o sea, no perder, no tomar lo santo, lo que está lleno de la gloria de Dios como algo común, y perder aquello que Dios nos está dando. Entonces, para usted, ¿cómo ha sido este proceso de vivir y entender el temor del Señor? Vivirlo es un reto constante, es un reto diario, pero se ve manifestada la gloria de Dios. Yo como mujer, como ama de casa, como esposa, como mamá, como trabajadora, la verdad, yo no sé qué haría si no la presencia de Dios no me acompañara. Es un reto porque hay muchas cosas que tenemos en la vida, pero la más segura es que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el temor del Señor nos acompaña, si nosotros buscamos temerle, tener reverencia a Él, humillarnos delante de Él y reconocerlo, reconocer su majestad, reconocer que Él es santo, que Él es grande, que Él es bueno, que Él es nuestro Padre, que Él es el amor eterno, que Él es el Todopoderoso. Entonces nos lleva, pues me ha llevado a mí a vivirlo como moldeando mi vida a lo que Él me ha llamado, a lo que Él
me llama a cumplir los planes que ha tenido para mí. Esa es una palabra que yo he atesorado mucho, Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, poder entender sus planes y poder tener pleno cumplimiento del propósito que tiene para ti, que tiene para mí, que tiene para cada persona en esta vida y en este tiempo que estamos viviendo de dificultad, de enfermedad, de carencias. Él viene a decirme y me ha dicho a mi vida, o sea, vívela de esta manera. Es ir moldeando mi vida para que se cumpla ese plan y que toda su bondad sea manifestada, que la gloria de Dios se manifieste, ya no un juicio, ya no como juicio, sino como gloria de Dios manifestada en la vida, en los quehaceres, en el hacer cotidiano, en el hacer diario, en el presente, incluso en el futuro y en la realización de los proyectos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y hay una palabra que me hace mucho, como mucha gracia, mucha esperanza, que está en Malaquías 4, que son prácticamente los últimos versículos del Antiguo Testamento. O sea, fue de aquí, después de esto, fue el silencio hasta que vino Juan, como el profeta Juan, a preparar el camino al Señor. Y aquí habla en esta escritura, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Y qué tremendo. Realmente sí es un reto poder vivir en el temor del Señor, pero también para el que no ha abierto su corazón al Señor, el tiempo que estamos viviendo, yo creo que es un reto aún mayor. Porque estar en Cristo a veces puede pasar eso que hablamos de que los santos lo tomamos común. Hay algo tan santo, tan especial que nos protege, nos guarda, prospera, levanta, alienta, anima, da sabiduría, capacita. Y eso viene cuando aprendemos a andar, a vivir en el temor del Señor. Es un reto, como usted nos ha compartido, pero realmente es la mayor bendición. Y se me hace tan hermoso esto que dice, para los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. El sol de justicia es Jesucristo. Es una sombra y una figura de Jesús con sanidad en sus alas. ¡Wow! Amén. Qué hermoso. Amén. Sí. Y hablando del temor del Señor y este tiempo que vivimos como iglesia, ¿qué le recuerda a usted este principio? ¿Y qué le recuerda para la vida de iglesia en este 2021? Amén. Nos habla, voy a citarla. Sí, adelante. Hechos 9:31 dice que la iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que esta palabra, aunque en aquel momento estaban viviendo dificultad, son los hechos de los apóstoles. Jesús había venido, había estado con ellos, pero estaban en persecución. Había persecución, quizás aquellos miedos que ellos tenían, pues tenían más seguridad en lo que estaban haciendo porque vieron lo que hizo Jesús, pero sin embargo a veces tenían que esconderse porque era demasiada la persecución y las situaciones difíciles que ellos vivían. Hoy este es un tiempo también para nosotros. Es un tiempo y es un llamado esta palabra. Dice que la iglesia entera gozaba de paz. Aunque ellos vivían persecución, gozaban de paz. Dice que se iba construyendo y vivían en el temor del Señor. Era un estilo de vida, era una forma de vivir. Había persecución, había dificultades, había enfermedades, se estaba construyendo una iglesia,
estamos construyendo la unidad hoy en este tiempo. Hoy en este tiempo que se habla mucho todavía, que sigue la pandemia, que vienen vacunas, que viene otra cepa, y hay tanta inseguridad y hay tantas cosas que pareciera que estamos ahorita, ¿no? Que es el tiempo de tener miedo, de que se puede confundir nuevamente, que el temor, o sea, témele a Dios porque está sucediendo esto y esto y esto otro. Pero sin embargo, la palabra dice que aquellos que estaban construyendo la iglesia tenían paz y vivían en ese temor. Y nos está invitando a nosotros, para tener paz, también vivir en el temor al Señor. Es decir, acercarnos a Él, acercarnos verdaderamente humillados, reconociendo delante de Él, porque Él quiere que estemos cerca, que aquel velo que dividía a los hombres de la presencia de Dios se ha rasgado. Porque así sucedió cuando vino Jesús y en la cruz se rasgó ese velo para que nosotros tengamos acceso al Padre, pero reconociendo su omnipotencia, su poder que es grande, reconociéndolo como nuestro Señor. Vivir en ese temor del Señor, y dice, y crecí animada por el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué hermosa palabra! Porque hoy, para este tiempo, yo creo que nos invita a pedirle al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, a que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y que seamos conscientes de esa grandeza del Señor, de esa grandeza de Dios. Nos invita a que como iglesia nosotros vayamos construyendo, que muchos más que hombres y mujeres empiecen a integrarse, que empiecen a vivir como Él quiere, para que todo aquello que ahorita está aconteciendo, para que todos aquellos miedos, para que todos aquellos circunstancias por las que estás pasando, venga Él y hable a tu corazón y te llene de paz. Amén. Hoy es un llamado para nosotros, a acercarnos a Él, a reconocerlo, a atesorar este principio del temor de Dios. Amén. ¿Y por qué con esto que nos está hablando? Yo creo que es una oración, pero es una verdad. La iglesia más que nunca necesita caminar en este principio para vivir en paz, para crecer y para ser animada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no oramos, hermana, por la comunidad y por aquellos que están recibiendo este mensaje y que ha sembrado algo en su corazón, un deseo de crecer y de entender y de vivir en el temor del Señor? Amén, yo lo creo. Yo creo que ahorita el Espíritu Santo está tocando el corazón de cada persona, de cada familia, de cada lugar, de cada ser que esté escuchando. Hoy, Espíritu Santo, te recibimos. Clamamos a ti, Espíritu Santo, tú eres el Señor y dador de la vida. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y les recordará todo y les dirá todo. Hoy, en este momento, la mejor instrucción para tu vida, para tu corazón, para tu familia, para esa situación que ahorita tú estás viviendo, que estás pasando, el Espíritu Santo está trayéndote paz, está trayendo consolación, está trayendo perdón. Si es que tú quieres, si es que tú te acercas, si es que tú deseas, anhelas en tu corazón venir y caminar delante de la presencia del Señor, porque las puertas para que tú llegues están abiertas. Y Él está derramando esta noche multitud de bendiciones para que tú crezcas, para que tú tengas paz y para que el temor de Dios te acompañe y fructifique tu vida. Amén. Que aquello que no se ha podido desarrollar empiece a crecer. Que aquellos sueños que tú tenías y que no sabías cómo hacerle porque te ha paralizado un miedo que no viene de Dios, hoy en esta noche se está quebrando, se está rompiendo, está trayendo restauración, está trayendo liberación, está trayendo consolación y está trayendo sanidad a tu vida.
esta noche el Señor se está haciendo presente de manera extraordinaria. Amén. Porque Él es santo, porque Él es grande, porque Él es todopoderoso. Gracias, Todopoderoso. Señor. Gracias te damos, Gracias. Señor. Toda la gloria a ti. Gloria a Señor. ti, Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Bendito. Levanta tus manos ahí donde estás en tu casa y dile gracias, Señor. Yo abrazo, yo tomo y camino en el temor del Señor. Amén. Amén. En tempestad tú reinas, tú eres fiel, no cambiarás. Tu gracia me levanta, por siempre